A ver, cuando pensamos en la Biblia, ¿qué nos viene a la mente? Probablemente un libro, ¿verdad? Uno muy gordo, eso sí, pero la realidad es mucho más compleja. No es un libro, es una biblioteca entera. Sí, sí, una colección de historias, de poemas, de cartas. En este recorrido vamos a desentrañar precisamente eso, cómo se fue montando esta increíble colección a lo largo de los siglos. Y para hacernos una idea de la escala de la que estamos hablando, fijaos en este dato. Más de 100 millones de copias, no en total, cada año, a día de hoy. Es, sin duda, el bestseller más persistente de la historia. Pero, ¿es solo un libro de éxito? Bueno, sus propias páginas nos dan una pista. No se presenta como un simple relato del pasado. Usa metáforas como lámpara para mis pies o luz en mi sendero. O sea, se presenta como algo vivo, algo práctico, una guía para el camino. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Como decíamos al principio, llamarla libro es quedarse cortísimo. Es que es una biblioteca, una colección de textos. Y no una biblioteca cualquiera, ¿eh? Es una bastante peculiar, como vamos a ver ahora. Vamos a ver por qué es tan peculiar. Pensemos un momento en la escala de este proyecto. 1500 años. Es un montón de tiempo. Y no se escribió en un solo sitio, sino en 3 continentes distintos. Y los autores, bueno, de todo. Más de 30 personas, desde reyes en sus palacios a campesinos pasando por sacerdotes o políticos. Una mezcla de lo más variopinta. Y la diversidad no para ahí, ni mucho menos. Se escribió en 3 idiomas antiguos, hebreo, arameo y griego koiné. Y en cuanto a los estilos, es como entrar en una librería gigante. Hay de todo. Libros de leyes, poemas, profecías, crónicas históricas, cartas, evangelios. Vamos, que abarca casi todos los géneros literarios que se nos ocurran. Claro, con toda esta mezcla, uno podría pensar que es un caos, ¿no? Autores diferentes, épocas distintas, estilos variados, pero aquí viene lo realmente fascinante. De alguna manera, todos estos textos, a pesar de las diferencias, cuentan una sola gran historia. Tienen un hilo conductor, un propósito unificado que la tradición llama la historia de la salvación. Vale, aceptamos que es una biblioteca. Pero, ¿cómo se ordena una biblioteca así? Es la pregunta lógica, claro. ¿Quién decidió qué libro iba dónde? ¿Y por qué? ¿Cómo se llegó a la estructura que conocemos hoy en día? Pues curiosamente, la respuesta no es tan sencilla. En tiempos de Jesús, por ejemplo, había, digamos, 2 catálogos principales para los textos del Antiguo Testamento. Por un lado, el Tanakh, que estaba en hebreo y arameo. Por otro, la Septuaginta, una traducción al griego. Y no solo cambiaba el idioma, también la forma de organizar los libros. Y aquí un dato clave para entender las Biblias de hoy. Las versiones evangélicas o protestantes modernas siguen, para el Antiguo Testamento, la estructura del Tanakh hebreo. De ahí sale esa cuenta que a muchos les sonará, 39 libros en el Antiguo y 27 en el Nuevo, un total de 66. Pero no solo se trata de cómo se organizaron los contenidos. El formato físico también tuvo una evolución brutal. Pensemos que pasamos de unos rollos larguísimos a un formato que ya se parece mucho a lo que tenemos hoy en las manos. Al principio todo eran rollos, de papiro o de pergamino. Eran caros, solo se podía escribir por un lado y para encontrar una frase concreta había que desenrollar un montón. Pero entonces llegó el códice. ¿Y qué es el códice? Pues básicamente el abuelo del libro moderno. Hojas dobladas, cosidas por un lumo, se podía escribir por las 2 caras y era súper fácil saltar de una parte a otra. Fue una revolución tecnológica en toda regla. Y otro detalle que a mucha gente les sorprende, los capítulos y los versículos. Esos numeritos que usamos para citar no estaban en los textos originales, para nada, se añadieron muchísimo después. Los capítulos en el siglo XIII y los versículos ya en el XVI. El objetivo era puramente práctico, hacer más fácil encontrar y estudiar pasajes concretos. Claro, todo esto nos lleva a la pregunta del millón. En la antigüedad circulaban muchísimos textos religiosos. Entonces, ¿cómo se decidió qué libros formaban parte de esta biblioteca oficial y cuáles no? ¿Quién hizo la selección? Aquí entra en juego un concepto clave, el canon. La palabra viene del griego canon, que significaba literalmente una vara de medir, una regla. Así que, aplicado a esto, el canon es la lista de libros que se consideraron la medida estándar, la norma autorizada para la fe. Pero ojo, no hay que imaginarse a un grupo de señores en una sala con una lista de requisitos. Fue un proceso más orgánico. Con el tiempo, la Iglesia primitiva fue reconociendo los textos que consideraba autoritativos basándose en 3 grandes ideas. Primero, lo que dice encaja con la enseñanza principal. Segundo, está conectado con los apóstoles. Y tercero, ¿lo estaban usando ya la mayoría de las iglesias? Y este proceso de definir el canon no fue un simple ejercicio académico. La cosa se aceleró por la aparición de otros movimientos, como los gnósticos o los seguidores de Marción.
Ellos tenían sus propios evangelios, sus propias listas, y esto creó una necesidad real y urgente de definir cuáles eran los textos oficiales. Muy bien. Ya hemos visto cómo se montó esta biblioteca, cómo se organizó, cómo se decidió que entraba, pero nos queda la gran pregunta. ¿Por qué sigue importando tanto hoy? ¿De dónde saca su autoridad después de tantos siglos? Desde una perspectiva creyente, la respuesta se resume en una palabra: inspiración. Es un concepto que viene de un término griego, theopneustos, que significa literalmente soplado por Dios. La idea es que, aunque fueron seres humanos quienes escribieron con sus estilos y sus personalidades, el mensaje de fondo fue guiado divinamente. Entonces, se puede ver como una especie de cadena. Todo empieza con la revelación, Dios dándose a conocer. Luego viene la inspiración, que es el proceso por el cual esa revelación queda registrada fielmente. Después, la iluminación, la ayuda para comprenderlo, y el resultado final de toda esa cadena es la autoridad que ese texto tiene como guía. Y con esto cerramos el círculo. Hemos visto que la Biblia es una biblioteca increíblemente compleja, escrita por docenas de personas a lo largo de 15 siglos, un texto que evolucionó del rollo al libro y cuyo contenido se definió tras un largo proceso. Así que la pregunta final, la que queda flotando, es: ¿una biblioteca tan antigua y tan compleja, qué mensaje puede tener para el mundo de hoy?